el mensaje que os quiero dar, nada más, que entendemos desde Eurogap que estamos en el inicio de un ciclo expansivo. Está viniendo despacio, ha habido muchísimo sufrimiento en muchísimas empresas, pero realmente pensamos que el 2015 es un año en el que tenemos que ponernos todas las pilas. ¿Para qué? Para hacer una labor de desarrollo, de mayor presencia en el mercado. Esto es a lo que nos dedicamos nosotros y nos brindamos, sinceramente, a apoyar a quien lo pueda necesitar. En definitiva, hacer que las cosas sucedan. Esta es nuestra labor, que las cosas se hagan, desde el pensamiento hasta la acción. Y para ello, solo 3 palabras. Somos especialistas desde hace bastantes años, yo creo que nos conocéis bastante bien la mayoría. Tenemos bastante experiencia en casos desarrollados en todo tipo de tamaños de empresas y en bastantes sectores. Y la palabra que más me gusta decir, nos implicamos, nos va a la marcha. La palabra implicación es clave para que las cosas sucedan y para que nuestro tejido empresarial vaya hacia arriba. ¿Qué significa el reconocimiento? 2 pilares. El primero, trayectoria empresarial. Cuando hablamos de trayectoria empresarial nos referimos fundamentalmente a 2 cosas. Por supuesto, rentabilidad por un lado, pero basado en el desarrollo de la marca, por un lado, y en el desarrollo del modelo comercial correspondiente. Y el segundo pilar, fundamental también, valores humanos. Y eso quiere decir valores humanos, primero contigo mismo, pero con el equipo, con el entorno y con aquello que tiene que tener un impacto positivo en la sociedad. Bueno, Miguel Lazpiur, los que le conocéis, yo creo que lo tendréis muy claro, pero es un gran empresario que defiende valores empresariales como la ilusión, el compromiso y el amor por el trabajo bien hecho. Presidió la patronal vasca Confebask, además ha sido vicepresidente de la COE a nivel español y de la guipuzcoana ADEGI. Por todo esto y por muchas más cosas, de verdad, eskerrik asko, Miguel Lazpiur. Sorionak, te lo mereces. Si me permitís, lo acepto en nombre de todos esos empresarios vascos en general y guipuzcoanos en particular. En nombre de todos, pero especialmente de esos que gestionan esa red industrial moderna y productiva con la que cuenta este país y que después de la crisis está resurgiendo, esforzándose en la mejora y en la competitividad, y que además se está internacionalizando a grandes pasos. No cabe duda que con esta gente haremos muchas cosas. En nombre de esa gente que con su trabajo y aplicando los valores de siempre y su buen hacer, están siendo capaces de superar esta tremenda situación como antes superaron otros obstáculos como pueden ser la extorsión y la violencia. Esta gente que ha sido capaz de aguantar todo esto y continúan aquí generando riqueza para el país y creando puestos de trabajo. Estos que se levantan todos los días con ilusión para continuar su labor con el compromiso de levantar las empresas y el país, además de poniendo en valor su trabajo, todo ello con el amor por lo bien hecho. Vaya por ellos este reconocimiento. Eskerrik asko danori. Gracias nuevamente a todos. Como decía, para contestar esta pregunta de cómo he llegado a vivir del cuento, tengo que hacer un poco de psicoanálisis barato y decir que yo era la fea en una familia de guapos. Tengo 2 hermanas más, son rubias de ojos verdes, contaban chistes y cantaban canciones y yo cuento chistes fatal y canto como una rana. Pero
siempre he pensado que le debo mucho más a mis defectos que a mis virtudes. Así que como era esa niña tan tímida y que estaba tan en inferioridad de condiciones con mis hermanas, iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario que es el comienzo de mi vocación literaria. Soy escritor argentino y doy clase de escritura creativa. Le estoy hablando de hace 1000 años, del año 80, imagínense. Muchos de ustedes no habían ni nacido. En aquella época no había talleres de escritura, pero me pareció una idea maravillosa, me apunté y aquí estoy viviendo el cuento. ¿Cuáles eran los trucos de los escritores? Bueno, si nos remontamos a los tiempos más pretéritos, digamos, por ejemplo, Homero, que nadie sabe muy bien quién era, nos han contado que era ciego, pero no sabemos mucho más. Él lo que hacía era crear todo en verso, ¿verdad? Porque es más fácil memorizar verso, igual que es más fácil memorizar, por ejemplo, una canción, ¿no? que un texto puro y duro, en el que hubiera cosas que tuvieran ritmo, o sea, un texto que tuviera ritmo y también que se repitiera periódicamente una frasecita. Entonces es la forma de que la gente se quede con la copla, que se dice, ¿verdad? No, podemos empezar con el primer truco, si quieres, que es el truco Oscar Wilde. Oscar Wilde tiene una frase que probablemente conozcáis que dice que para escribir lo único que hace falta es tener algo que contar y contarlo bien. Bueno, nosotros le hemos añadido una coletilla un poco más adecuada al mundo de la empresa, que es que también es necesario contarlo de forma eficaz. Onassis decía que los ingleses habían conquistado el mundo con 3 palabras, que eran, por favor, gracias y perdón. En realidad, Onassis era bastante más sin misericordia que tú, que decías que, bueno, que con eso ya se abrían todas las puertas. Lo que decía Onassis es que esto había hecho que los ingleses crearan la Commonwealth, que los ingleses eran muy bien educados, decían todas estas palabras encantadoras, pero que luego eran implacables. Así que yo creo que hay que ser un poco de las dos cosas, ¿no? Muy bien educado, decir las cosas con una gran sonrisa, pero también saber que la palabra abre muchas puertas y luego hay que saber cómo bandearse dentro. García Márquez, que como ustedes saben, tiene una precisión lingüística extraordinaria, o sea, ninguna palabra que él escriba está elegida al azar, está muy pensada y él quería decir eso exactamente y no otra cosa. Bueno, contaban que, lo contó él además, que un día iba a hacer un viaje en tren y entonces se acabó la lectura, no tenía libro que leer y lo único que quedaba era un libro suyo que le iba a regalar a un amigo y lo tenía en el bolsillo. Entonces se puso a leer su libro y cuando llegó a destino estaba todo tachado, todo cambiado, había como 60 veces, había corregido un montón de cosas. Bueno, yo creo que eso es un poco extrapolable también a lo que se puede hacer en la empresa, ¿no? No te quedes con la primera versión, déjalo descansar un poco, vuelve y a lo mejor como García Márquez encuentras esa perla, esa palabra precisa que estabas buscando. Josep Pla decía que la idea tenía que encajar exactamente dentro de la frase, de tal forma que si quitamos algo de la frase, quitamos algo también de la idea original, ¿no? O sea, la frase tiene que ser tan perfecta que no se le pueda quitar ni poner absolutamente nada, ¿no? Uno de ellos es la concisión. Yo le estaba contando a Carmen una anécdota esta tarde a este respecto. Lo importante que es a veces ser capaz de digamos, resumir nuestras ideas de la forma más exacta posible, ¿no? Si uno tiene una buena idea, dicen, bueno, tendría que ser usted capaz de contar esa buena idea, convencerme de que yo invierta en su empresa miles de millones de dólares en el trayecto que va del piso, yo qué sé, ponle 20 abajo, ¿no? Y si tú eres capaz de ser tan conciso y tan convincente en ese corto espacio de tiempo, quiere decir que tu idea es buena o que tú eres un gran comunicador, que también. Aquí tenemos otro truco, que es el truco Balzac. Balzac decía que el exceso de adorno, digamos, estropea el efecto. Al final, cuando algo es demasiado barroco, acaba no teniendo el mismo sentido, ¿no? Que es el truco Hemingway. Como ustedes saben, Hemingway, aparte de ser un escritor, era un hombre de acción.
fíjense hasta qué punto era un hombre de acción, que él escribía de pie, que cuando yo me enteré de esto dije, pero qué barbaridad, ¿cómo lo hace? Porque debe ser incomodísimo escribir en un atril. Pero en fin, él era un hombre que cuando estaba cazando el elefante estaba corriendo los Sanfermines y si no estaba pescando el pez vela en Cuba, etc. Y entonces, todas las recomendaciones literarias que hace él tienen que ver con los deportes o con algo muy movido. Y en concreto, él tiene una receta para escribir el cuento perfecto y dice que el cuento tiene que ser como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el comienzo de un cuento tiene que ser algo tan llamativo como para que tú quieras seguir leyendo. Yo creo que eso también se puede aplicar a ese correo electrónico que vamos a escribir. Si tú te empiezas a enrollar y decir, bueno, espero que estés bien, ¿qué te pareció el partido del Atleti ayer y la Real Sociedad, etcétera, etcétera? Entonces ya se cansó. O sea, quien quiera que sea, se cansó. La vida está llena de recetas, llena de recetas, y que además cuando las lees parece que todas tienen sentido, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay algo muy importante que hay que tener en cuenta tanto para comunicar en la empresa como también para los escritores, y es que las recetas no son universales. Quiere decir que lo que puede ir muy bien en un caso no va bien en otro. Y eso me recuerda a mi filósofo favorito, que es Julio Iglesias. En la vida, si ustedes se fijan, todo es a veces sí, a veces no, a veces tú, a veces yo. Así que no se fíen de las recetas perfectas, lo importante es cómo aplicas esa receta a un caso concreto. A lo mejor va o a lo mejor no. Escritores con brújula y escritores con mapa. ¿Cómo definirías esto y cuál crees que es el modelo de escritor que es el más adecuado para la empresa? Bueno, primero voy a explicar esto del escritor con brújula y escritor con mapa. Un escritor con brújula... Bueno, voy a empezar por el con mapa. Un escritor con mapa es el que sabe perfectamente qué va a pasar en cada capítulo. Antes de ponerse a escribir ha hecho sus esquemas, incluso ha hecho como un casting de personajes. Para que se haga una idea, por ejemplo, Nabokov, que era un escritor con mapa, hacía como una ficha policial de un personaje, ¿no? Y decía, mide 1,70 m, tiene algunos problemas de peso, el café lo toma con poca leche, por las mañanas le gusta pasear a su perro, en fin, hacía como una especie de ficha, y cuando tenía todo atado y bien atado, cuando ya tenía el comienzo, imagínate que está escribiendo una novela de asesinatos, no es el caso suyo, pero en fin, otros escritores que van a hacer una novela de asesinatos, etcétera, sabe perfectamente quién es el asesino, sabe cómo es el desenlace, incluso tiene la frase final con la que va a acabar. Entonces, y solamente entonces se ponía a escribir una novela. Ese es el escritor con mapa. Después está el escritor con brújula, que soy yo, por ejemplo, que no tengo la más repajolera idea de lo que va a pasar en mis novelas. Yo casi siempre empiezo con una frase que es ¿qué pasaría si? Si ustedes se fijan, muchos de los libros que conocemos se pueden resumir en ¿qué pasaría si? Si yo les digo, ¿qué pasaría si un hidalgo de la Mancha un día se les seca el seso leyendo novelas de caballería? Y tenemos el Quijote. Yo creo que hoy día la literatura cada vez se parece más a un spot publicitario. Tienes que hacer una idea muy concisa, muy evocadora, y que lo que haga el espectador o el lector sea rellenar los huecos. O sea, tú das una imagen y que sea el espectador el que quiera seguir averiguando y haga su propia película. En nuestro curso de escritura nosotros hablamos de que escribir tiene que, por un lado, seducir al lector y, por otro lado, comulgar. ¿Qué quiere decir seducir? Quiere decir que tú tienes que de alguna manera hipnotizar a ese lector para que se sienta interesado en lo que vas a contar. ¿Cómo lo consigues? Lo consigues intrigándole, lo consigues escandalizándole, lo consigues emocionándole, lo consigues haciéndole llorar. O sea, los métodos son infinitos y hay unos que funcionan mejor que otros. Por ejemplo, lo de hacer llorar funciona divinamente. Eso gusta un montón. Pero yo no lo sé hacer, por ejemplo. Después, eso consiste en seducir, ¿no? Que te escuchen. A ver cómo consigo que el lector o el espectador
preste atención a lo que estoy diciendo. ¿Y qué quiere decir la comunión? La comunión quiere decir que estés contando algo que el lector o el espectador se sienta identificado. Entran en acción dos personajes. Está Poirot, y Poirot siempre tiene al lado un personaje un poco más tonto que hace preguntas. Y es Poirot el que contesta. Es el mismo sistema que usaba Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿no? Holmes era el listísimo y Watson era el tonto que hacía las preguntas, pero era lo que permitía a Sherlock Holmes, o en este caso a Poirot, que contestara. Entonces, el sistema este de hacer preguntas, para que ustedes hagan una idea, no lo inventó Agatha Christie, lo inventó Sócrates, que era exactamente los diálogos, y Platón y todo, es exactamente lo mismo. Hacían preguntas y las contestaban. Y es un método de comunicación muy bueno, hasta tal punto que lo ha usado uno de los grandes comunicadores del siglo XX, muy, muy eficaz, que era Hitler. Se puede aprender tanto de los personajes positivos como de los personajes negativos. Y Hitler, obviamente, era un grandísimo comunicador, porque si no, imagínense cómo pudo cautivar a todo un país con ese físico tan ridículo, con esa cabeza de huevo, con ese peinado absurdo y con ese bigotito. O sea, tenía que ser un grandísimo comunicador. ¿Qué hacía Hitler? Utilizaba este método de las preguntas también. Entonces, en sus discursos decía: vamos a permitir que nos humillen como nos están humillando, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué podría hacer Alemania? Etcétera. Y al mismo tiempo iba contestando las preguntas. Así que otra sugerencia que yo les hago es no desechen los ejemplos negativos o las personas que, como en el caso de Hitler, es uno de los personajes más reprobables de la historia, pero sin embargo también se puede aprender de ellos, y en este caso es verdad que era un gran comunicador y también se puede aprender muy bien su técnica. Bueno, a la hora de escribir tenemos, como también en otras facetas de la vida, dos enemigos fundamentales. Por un lado es el miedo. Muchas veces hablamos mucho del miedo a hablar en público, pero hay mucha gente que tiene mucho miedo a también escribir cosas que van a leer otras personas, ¿no? Y también está la osadía, la persona que se pone a escribir sin, digamos, prestar mucha atención pues un poco a las consecuencias que puede tener lo que escribe, ¿no? Sobre la osadía, ¿cuál es quizá la mejor forma de afrontarla? Bueno, en primer lugar, tener mucho cuidado con lo que se escribe, o sea, en primer lugar, no tocar temas sensibles. Por ejemplo, no criticar a una persona a través de un medio escrito que pueda ser, digamos, remitido, no hablar de rumores, no hablar de informaciones confidenciales que a su vez también puedan ser traspasadas. En general, hay un truco que en este caso no corresponde a ningún literato, pero que sí que yo creo que es útil para la comunicación en la empresa, que es intentar ser conservador en las cosas que se envía y, por otro lado, ser liberal también con lo que se recibe. Yo me imagino que en empresas será lo mismo, y también dejar reposar el texto, ¿no? Sí, bueno, también damos otro truco nosotros, que es el truco Eduardo Galeano, el famoso escritor uruguayo que ha muerto esta semana, que decía que él escribía con la otra punta del lápiz, ¿no? Con la que tiene la goma de borrar. Yo creo que es una lección muy gráfica de cómo se puede aprender realmente a leer un texto, ¿no? Porque también es la importancia de revisar constantemente lo que escribimos, ¿no? Que es la ventaja sobre lo que hablamos. O sea, al final el lenguaje verbal no te da oportunidad de borrar lo que has dicho, ¿no? Pero en este caso sí lo tenemos, ¿no? El mayor comunicador que ha habido nunca es Jesucristo. Imagínense, en un pueblo perdido de Galilea, un carpintero, posiblemente analfabeto, se ha convertido en la persona más influyente de todos los tiempos, hasta tal punto que la historia se cuenta antes o después de Jesucristo. ¿Cuál era su método? ¿Cómo lo hacía? Bueno, aparte de seducir y comulgar, y no en vano también inventó precisamente ese concepto, lo que hacía él era contar parábolas. Esto hoy día los americanos le llaman storytelling, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo se llaman esos libros, Gervasio, que tú te lo sabes, las historias? Bueno, sí, o sea, el storytelling se emplea como técnica de comunicación o bien como hay, digamos, libros de autoayuda que tienen una narración dentro, ¿no? Entonces, eso como el no sé quién que vendió su Ferrari, o como el monje que vendió su Ferrari. Que vendió su Ferrari, o dónde está mi queso, o cosas por el estilo. Son todas unas historias muy sencillas y que de alguna manera la gente se ve reflejadas en ellas. Bueno, pues no lo han invitado los americanos, no lo han inventado los americanos para nada, lo inventó Jesucristo y funciona divinamente. O sea que en la empresa mucho storytelling o mucha parábola. Ya que estamos hablando de teatro, Jacinto Benavente, el autor de Los intereses criados y tantas otras maravillosas obras de teatro, decía que para que el público se enterara de algo, tenía que repetir 3 veces el mismo concepto. Obviamente no se trata de decir la misma cosa varias veces, pero de alguna manera arreglárselas para... En el primer acto decirlo de una manera, en el segundo acto decirlo de otra y en el tercero, porque así es como, sobre todo en la comunicación verbal, eso es importante, porque cuando uno lee, retiene más conceptos. En cambio, cuando uno escucha, pues la atención no está tan fija, digamos, y entonces el truco Jacinto Benavente es importante. Él decía 3 veces, bueno, yo les digo 2. Y después otro truco que encontré es decir la verdad. O sea, no pretendo hacerme la erudita, no pretendo ponerme estupenda. Les cuento mi caso y espero que les guste, porque es lo que hay. Y yo pienso que al final la mejor manera de comunicar es no mentir. Mila esker, muchas gracias a todos. Hasta luego.